Hola, hola, empezamos. Bien, empezamos con el tema de infiltración para dolor en rodilla. Entonces, para empezar, como tal, en cuestiones a dolor en la rodilla debemos de conocer un poquito de su función, ¿verdad? Estos son de los temas que quizá comprometen más a los pacientes. Tenemos más incidencia en pacientes con dolor en rodilla que quizá a lo mejor en alguna otra articulación. Hablamos en mano, codo, ¿no? Que es menos frecuente. Y bien, entonces rodilla, pues como tal, es una de las articulaciones más demandadas en pacientes, ¿verdad? Y como dentro de sus funciones, pues acuérdense, nos ayuda al soporte, a ser amortiguador, ¿verdad? Y sobre todo, pues que nos ayuda bastante en el proceso de la marcha. Entonces, en la marcha encontramos varias disfunciones en esta rodilla, precisamente. Como tal, la rodilla se encuentra en tres estructuras. Tenemos tres huesos. De estos huesos tenemos el fémur, la tibia, la rótula, ¿verdad? Estos tres huesos conforman a la articulación de rodilla, justamente. Entonces, para poder entender, cuando hablamos de una infiltración meramente en rodilla, pues debemos de conocer estos huesos porque a la hora de la infiltración debemos tener claro dónde vamos a entrar, ¿verdad? Cuál es la aguja ideal, cuál es el ángulo adecuado para poder entrar en ese aspecto y poder ayudar a la regeneración, poder ayudar al menisco, el ligamento, quizá tal cual el hueso en sí, ¿verdad? Tenemos, vean que a veces estos huesos pues se llegan a desplazar, ¿verdad? Quizá porque por cuestiones meramente mecanoposturales, quizá vaya, vamos a malas posturas a la hora de levantar algún objeto, a la hora de levantar alguna cosa pesada. Todo esto, movimientos rotatorios, inesperados, súbitos, nos llegan a, como tal, afectar a las estructuras. Entonces, ¿cuál sería la recomendación a la hora de una infiltración? Checar, ¿verdad? Palpar, observar. Siempre para poder entrar hacia una infiltración es poder observar, ¿no? Una observación detallada de la articulación a infiltrar. ¿Por qué? Porque la infiltración como tal me va a llevar, la observación, perdón, me va a llevar a una buena infiltración. Una observación detallada de qué, empezando desde la estructura, ¿no? Desde la estructura, desde la piel, desde la coloración, ajá. Si no hay asimetrías en cuestión a la rodilla, todo esto nos va a ayudar a poder hacer nuestra infiltración quizá más segura, más específica, ajá, sin causar daño. Entonces, también dentro de lo que tenemos que encontrar o ver, palpar, ¿verdad? Es la musculatura. En este caso tenemos al cuádriceps, uno de los causantes que quizá nos, nos afecta más, ¿no? Nos llega a tensar las estructuras, llega a dañar, pues como el estado de salud del paciente. Hablamos de la famosa pata de ganso, que es el semimembranoso, perdón, semitendinoso, el recto interno y el sartorio, ¿no? Esos conformados por la famosa pata de ganso. Entonces, todos estos músculos nosotros debemos de conocer el origen, la inserción, cuál es su función para poder ayudar a mi paciente, para poder saber de qué se trata ese dolor que tiene el paciente.
Entonces, dentro de las estructuras que se encuentran en rodilla, pues repito nuevamente, hablamos de cuatro huesos, ¿verdad? Quizá uno llamado sesamoideo, que es la rótula o patela, ¿no? Que como tal pues no está articulando veramente, pero que forman parte de esta articulación, ¿no? Tenemos el fémur, tenemos la tibia y tenemos el peroné. Ajá. Estos van a ser la conformación de esta estructura. Y ahí lo tenemos conformado también por ligamentos, ¿verdad? Por dos meniscos. Y a veces cuando el paciente viene y lo que tú quieres es quitarle como tal el dolor, pues meramente no, pues no sabes a lo que te enfrentas, ¿no? En ese tipo de dolor. Por eso es importante una buena anamnesis, ¿verdad? Una buena investigación del paciente. Porque a pesar de que solamente me trae dolor, yo no sé qué puede estar detrás de ese dolor. La cuestión es, no es quitar el dolor, porque quizá el quitar el dolor es que es muy fácil, vamos, ¿no? A lo mejor nos tomamos algún analgésico, aplicamos analgésicos locales, ¿verdad? Quizá la acupuntura me pudiera ayudar a quitar el dolor. Pero es diferente quitar dolor que quitar la causa de ese dolor, y entonces ahí es donde viene pues este análisis. ¿Qué será? ¿Qué será atrás de ese dolor lo que me está causando? Quizás sea el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, quizás sea el hueso, que les decía, estas a veces malas posturas llegan a mover las estructuras óseas, lo cual si un hueso se llega a mover, ¿qué pasa? Llega a jalarme ligamento, llega a jalarme tendón, músculo, y entonces pues me llega a afectar como todo en general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación? Tenemos que observar, ¿verdad? Primeramente, observar si no hay alguna deformidad, si no hay enrojecimiento. Eso es de primera entrada. Entonces, detrás de esos dolores pudiéramos presentar esa lesión, les decía, en algún menisco, en algún ligamento, en algún hueso, puede ser el músculo. Ajá. Y entonces detrás de ello, pues se esconden muchísimas quizá probabilidades, ¿verdad? Cuando a lo mejor todo eso lo descarto, ¿sabes qué? Ya hice muchas pruebas y no encontré nada, entonces pues ahí es donde podemos decir, ¿sabes qué? Pues es una gonalgia. ¿Qué es una gonalgia? Un dolor en la rodilla. Pero quizás se deba a, no sé, mucho estrés en cuestión a la rodilla, por movimientos, ¿no? Mucho estrés en esa rodilla, mucho impacto quizá. Lo forzamos demasiado, los músculos, pero no hay nada más allá. No hay desgaste de cartílago, no hay desgaste tal cual en el hueso como tal, ¿verdad? Ligamento, menisco, no hay ruptura, no hay esguince, todo está bien. Entonces, tu infiltración sería meramente para quitar dolor, pero no para regenerar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder saber cómo está también mi rodilla, si cuenta o funciona adecuadamente dentro de la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? Pues el estudio, ¿verdad? Que se hace en el cuerpo, la mecánica del cuerpo, cómo vamos caminando, si es correcto, los rangos de movimiento. Y para rodilla, pues existen rangos de movimiento, justamente, tenemos rotación interna, rotación externa, flexión, extensión, ¿verdad? Y que hay grados exactos y específicos. Y estos grados, si no se cumplen como tal, pues, ¿qué va a estar pasando? Si se encuentra disminuido, a lo mejor hay algún proceso inflamatorio que me esté impidiendo, ¿verdad? El rango de movimiento completo. O que quizás, ¿sabes qué? No está alterado, hay más rango de movimiento, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Hay dolor al movimiento, ¿sabes qué?
Me duele a la flexión, porque a la extensión está todo perfecto, rotación interna perfecto, externa, sin problema, ¿verdad? Pero, pero como tal, a la extensión o a la flexión, sabes que me causó mucho problema. A ver, ¿quién se encarga? ¿Qué músculos se encargan de la flexión? ¿Quién de la extensión? Y sobre eso, pues poder trabajar, ¿verdad? Bien, entonces comentábamos que debemos de tener una buena anamnesis para poder encontrar el dolor específico, ¿verdad? Entonces, el dolor como tal, chicos, pues vamos a tener que encontrar, a ver, cuáles son las características de esa rodilla, ¿no? A ver, cómo duele. ¿Cuál fue la fecha de inicio de la sintomatología? ¿Sabes que yo ya llevo 10 años, 15 años con ese dolor? O sabes que apenas hace 3 días, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el episodio, quizá también traumático, que me pudiera ocasionar el dolor en la rodilla para que esto te pueda ayudar a ti a poder encontrar la causa de ese dolor, ¿verdad? Porque luego a veces no buscamos causa, solamente nos enfocamos a quitar dolor y se acaba. Pero es como hablar de una mesa rota, alguna estructura rota, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si está ya hecha pedazos y yo nada más trato de esconderlo para que no se vea feo, quizá, pues eso no sería la solución, sería encontrar a ver dónde está la fisura, la ruptura y poder otra vez unirla, poder acomodarla, ¿no? Esa sería la solución, no nada más tapar y esconder el problema. Entonces así va en nuestro cuerpo también, en la rodilla, es encontrar esa respuesta al dolor. A ver, ¿por qué me está causando el dolor? ¿Cuál es como tal la estructura que está dañada? ¿Cuál es el mecanismo que me lesionó la rodilla? A ver, ¿te caíste, no te caíste? ¿Nada lo provocó? ¿Por qué? Porque a veces aquí entra algo también bien importante, ¿no? No, la persona no se cayó, la persona no se cayó, no tuvo algún traumatismo severo, no nada, ¿verdad? Entonces no se cayó y entonces, ¿qué va a pasar? Pues solamente a lo mejor es otro evento, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablamos de hasta un cáncer, ¿no? Que quizá cáncer óseo, ajá, que nada, sabes que la persona nunca se cayó, empezó el dolor de repente, entonces nunca perder la posibilidad de algo más allá, siempre estar a la expectativa de cualquier situación. Entonces, es iniciar con este interrogatorio de fecha de inicio de la sintomatología, las características que acompañan a este dolor, sabes que fiebres nocturnas, cansancio, sabes que no tengo ninguna alteración más que dolor, no me duele al movimiento, de repente me aparece por las noches, por las mañanas, todo eso es importante a la hora de la anamnesis, ¿verdad? Si afecta a una o ambas rodillas, saber qué está pasando. Acuérdense, por ejemplo, aquí hablamos de mucho desgaste del cartílago, pero cuando hablamos de desgaste es cuando ya se está perdiendo ese cartílago, cuando quizá ya se está pegando hueso con hueso. Hablamos de una artrosis y para ser exactos en rodilla, pues hablamos de gonartrosis. Eso sería la artrosis en rodilla, justamente. Entonces, esto, pues debemos detectarlo, ¿verdad? A ver si se trata ya de estas cuestiones, le duelen las dos rodillas, una más con más intensidad de que la otra, porque a veces aquí también suele doler, pero a lo mejor ya por una alteración meramente autoinmune, ¿no? Una patología, la famosa artritis reumatoidea. Y entonces, por más que tú estés quitando quizá el dolor, ¿verdad? Porque el músculo se contracturó, pues no se va a quitar, pues es una enfermedad tal cual generalizada en todas las articulaciones. Y si está empezando con rodillas, muy seguramente se va a ir hacia manos, hacia hombros y bueno. Entonces es por eso, nuevamente reitero, encontrar la causa de ese dolor, aunque sea una rodilla, puede llevarnos a una patología completa, ¿no?
ya sistémica. Que bueno, hay factores importantes en los cuales debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, el envejecimiento, el sobrepeso, ¿verdad? Si la persona solamente tiene obesidad y demás, pues obviamente va a afectar a la estructura. Y quizá aquí tu infiltración, aunque sea pues muy buena y demás, pues no va a ayudar si no quitamos ese agente principal que es la obesidad, por ejemplo, ¿no? Si hay desviaciones en el eje del fémur, por ejemplo, esas desalineaciones que comentábamos, que el hueso se mueve y que pues obviamente me está perjudicando a la estructura, ¿verdad? Lesiones en los meniscos, herencia quizá, o sea, todo esto. Y para poder llegar a un diagnóstico quizá un poquito más certero, no un diagnóstico específico real, ¿verdad? Porque para esto necesito estudios complementarios que me puedan determinar, ¿sabes qué? Tú tienes ya gonartrosis grado 1, o sabes que tú estás bien, nada más es una gonalgia mecanopostural, malas posturas te causaron este dolor en rodilla, pero no lo puedo determinar hasta hacer algunos estudios específicos. De entrada, puedo hacer pruebas diagnósticas de rodilla, pruebas ortopédicas, ¿verdad? Que me lleven a saber si es el menisco, si es el ligamento anterior, lateral, si es el hueso, si es la rótula por algún derrame, ¿verdad? O sea, cuál es la causa principal de ese dolor. Entonces, para eso existen las pruebas ortopédicas, ¿verdad? Entonces, bueno, después de esto, pues a 5 o 4 pruebas positivas que me den, ya tendría que mandar algún estudio específico, como cuál, como alguna resonancia, perdón, radiografías en primera instancia, ya posteriormente sí, quizá un ultrasonido, una resonancia magnética, pero de entrada, pues entraríamos tal cual con radiografías, ¿no? Para poder terminar ahí cómo está la estructura y de ahí nos vamos a estudios más avanzados. Pero como tal en consulta debemos de encontrar pues obviamente pruebas ortopédicas. Ya pasamos la observación detallada, ¿verdad? De si no hay coloración, si no hay inflamación. Después voy con palpación estática, o sea, el paciente no se mueve, yo toco la rodillita, ¿verdad? La toco si no hay alguna molestia, dolor, y posteriormente estaría yo entrando con palpación dinámica, lo que mencionábamos de la biomecánica, ¿no? De estar moviendo, a ver, voy a mover la rodilla, flexión, extensión, rotación interna, externa, duele, no duele, eso se ¿verdad? Esos son 3 aspectos importantes a la evaluación de rodilla. 1, observación detallada. 2, palpación estática. 3, palpación dinámica. 4, ya serían estas pruebas clínicas, pruebas específicas de rodilla, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poquito a la evaluación en meniscos, por ejemplo. En meniscos tenemos la prueba de McMurray. Ajá. Esta prueba, ¿cuál es su objetivo principal? Bueno, pues valorar la afección de los meniscos, ajá, las regiones parameniscales como tal. El paciente encontrará en decúbito supino. Aquí vamos a tener que agarrar como tal la rodilla, la parte medial, ¿verdad? La otra va a estar tal cual como prensando a la estructura calcánea y poder hacer una flexión máxima de rodilla más rotaciones externas en ambos sentidos. A la hora de hacer este movimiento pudiera aparecer dolor, ¿verdad? O bien se puede palpar alguna lesión meramente, ¿no? En el menisco. Si esto causa dolor, ¿verdad? Sobre todo al mover y demás, muy probablemente lo que encontramos es meniscos que están afectados. Y bien, entramos con otra prueba, ¿verdad? Otra prueba para meniscos, para determinar que sí, sabes que tus meniscos ya te empiezan a fallar, ya están dañados, ya pues hay una ruptura, ¿verdad? Tenemos la prueba de Apley. Ajá. Esta prueba de Apley, así como lo vemos en la imagen, su objetivo es tanto evidenciar presencia de afección a nivel meniscos o bien a nivel de ligamentos. También se puede. Aquí va a estar el paciente invertido, de decúbito prono, tal cual, con rodillas en flexión, 90 grados. El examinador va a fijar el muslo, ¿verdad? Con la rodilla
y va a tratar como tal cual de jalar. Ajá, vamos a jalar tal cual. ¿Para qué? Acuérdense que los ligamentos pues son como resortes, ¿verdad? Son como ligas que nos van a estar pues, soportando, ayudando a la amortiguación, al movimiento. Entonces nosotros cuando vamos a jalar, si hay dolor, es como pues si esa liga la estiraras, si está rupturada, por ejemplo, pues va a doler, ¿verdad? Entonces, pues así podré diagnosticar que a tracción valoro ligamentos, pero a compresión, o sea, aplastar el piecito, así tal cual en rodilla 90 grados, aplastamos, ¿verdad? Damos un ligero aplastamiento. Si hay dolor, entonces muy probablemente lo que está involucrado son meniscos. Bien, también tenemos otra prueba, ¿verdad? La prueba de extensión total. Ajá, este es el objetivo, su objetivo es la valoración de la integridad de los cuernos anteriores de los meniscos, meramente prueba para meniscos. Aquí se valoraría el decúbito supino, vamos a ayudarnos que la pierna esté apoyada en el hombro y bueno, pues nuestras manos colocadas ya en la parte anterior del tercio inferior del muslo, o sea, a nivel de rodillita, la vamos a colocar ahí, vamos a hacer un empuje descendente con las manos tal cual, haciendo una extensión máxima, forzada de rodilla. La aparición de dolor en la porción anterior interlínea articular, de la interlínea articular, nos hablaría meramente de lesión en meniscos. ¿Vale? Entonces, vean, tenemos ya 3 pruebas de cajón para que ustedes puedan diagnosticar, ¿verdad? Un poquito más específico y no decir, no, pues no sabemos qué será, ni menisco, ligamento, no sé qué es. Yo voy a trabajar nada más para quitar dolor, acuérdense, pues quitar dolor lo puede hacer muchas personas, pero quitar la causa de ese dolor, pues no cualquiera lo hace. Y yo creo que sería conveniente trabajar ese aspecto, ¿verdad? Quitar realmente la causa de ese dolor. Y bien, tenemos otra prueba también diagnóstica a meniscos, que es la prueba de Bragard. Esta prueba nos da también hacia la integridad del menisco medial. Ajá. Se va a colocar el decúbito supino, hacemos tal cual una flexión de la pierna, ¿verdad? Tal cual vamos a hacer a 90 grados, lo mismo, pero aquí vamos a hacer una rotación externamente, llevándola enseguida hacia extensión. Rotación y extensión al mismo tiempo. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos este movimiento, pues lo que va a estar provocando, pues es dolor, ¿no? Sobre todo, ¿dónde? En meniscos. Y bien, tenemos otra prueba ortopédica, que es la prueba de Cabot. Ajá, esta prueba es para la integridad del menisco lateral. Aquí tendríamos que estar en decúbito supino, como lo vemos en la imagen, con cadera en abducción y rodilla en flexión. Ajá, si lo vemos, el pulgar sobre la interlínea articular, los otros dedos en la cara medial de la rodilla y vamos a efectuar que el paciente realice una extensión de rodilla contra resistencia. ¿Verdad? La aparición de dolor o incapacidad de completar el movimiento, pues nos hablaría de un daño meniscal. ¿Verdad? Estas son las pruebas entonces meramente hacia meniscos. Tenemos también la prueba de Tesali. Ajá, esta prueba también nos habla de una lesión en meniscos. Aquí el paciente va a estar en monopodal, tal cual sobre un miembro nada más inferior, para evaluar como tal las estructuras meniscales. El examinador va a estar en bipedestación de frente al paciente también, ¿verdad? El paciente va a rotar el tronco en ambos sentidos, induciendo rotación interna, externa, ¿verdad? De la rodilla con ligera flexión de 5 grados. Aproximadamente, así como lo vemos meramente en la imagen, se repite esto algunas veces, unas 2, 3 veces, ¿verdad? Para poder saber si hay algún proceso de dolor, malestar, ¿verdad? Que bueno, pues esto nos acompañe a hacer una lesión meramente meniscal. Entonces tenemos 4 pruebas, ¿verdad? Sobre meniscos. Tesali, Cabot, Bragard, extensión total,
Apley, McMurray. Ajá, pues que son más de 4. Una McMurray, 2 Apley, 3 extensión total, 4 Bragard, Cabot 5, Tesalli 6. Ajá, meramente para valoración de meniscos. Ahora bien, a veces sabes que todas estas pruebas salieron negativas. No hay daño meniscal, ¿no? A ver qué estará pasando. Voy a hacer otras pruebas más para ver si lo que está afectado no son meniscos, sino ligamentos. Para poder saber cómo está el ligamento cruzado anterior, sería la prueba del Lachman. Esta prueba de Lachman nos hace para el ligamento cruzado anterior, se hace el decúbito supino, ¿verdad? El examinador va a estar de frente a la rodilla a estudiar, se sitúa la rodilla entre la extensión completa y los 15 grados de flexión. Una mano sobre la cara anterior del tercio inferior del muslo y como tal vamos a desplazar anteriormente la tibia. Vamos a tratar de jalar lo que es pierna. Cuando hay posible limitación, ¿verdad? Una traslación más bien hacia el anterior, sabes que se va totalmente, o sea, no hay nada que lo detenga, pues es que el ligamento está dañado. Y entonces te deja, el ligamento cruzado anterior te impide ese movimiento, entonces cuando este está dañado, pues la tibia muy seguramente se va a deslizar sin ningún problema. Esa es prueba de Lashman y tenemos la prueba de cajón anterior, también es una prueba muy eficaz para diagnóstico del ligamento cruzado anterior. Esta vamos a verlo así como la imagen, rodilla flexionada a 90 grados, con cadera en 45 aproximadamente, bloqueando totalmente el miembro inferior, ¿verdad? Y poder tal cual abrazar las epífisis proximales de tibia y peroné para poder ayudar a inducir una translación anterior de la tibia. En caso de ser así, de esas que se mueve demasiado hacia la parte anterior, pues su ligamento cruzado anterior estará deficiente, afectado. Ahora bien, para poder saber si lo que está afectado no es el cruzado anterior, sino el cruzado posterior quizá, pues también tenemos algunas otras pruebas, como cuál es la prueba del cajón posterior, que sería lo contrario de la de anterior, ¿no? Cajón posterior y anterior, pues vamos hacia ligamentos. Y aquí lo mismo, es exactamente flexión de rodilla 90 grados, cadera 45, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer un empuje hacia posterior, o sea, tal cual hacia posterior. Y estaríamos entonces valorando ahí la rodillita, ¿sale? Cuando hay una excesiva movilidad posterior, entonces muy probablemente el ligamento cruzado posterior se ve afectado. Tenemos también otra prueba que nos lleva hacia una inestabilidad posterior de la rótula, ¿no? Por ejemplo, es la prueba de Gottfried. Aquí la prueba es en decúbito supino, con ambas caderas flexionadas a 90 grados, ¿verdad? Y la altura de la pelvis del paciente con mirada a la altura de las rodillas. Aquí se sostiene ambas piernas, ¿verdad? Con una mano los talones y con la otra se mantienen los muslos paralelos, asegurando la compleja relajación, ¿verdad? La completa, perdón. Y se compara, pues como tal, la rodilla afectada, comparándola con la otra. Si hay algún desplazamiento meramente posterior de la tibia, pues como tal, pues ¿qué quiere decir? Que nuestro ligamento posterior pues está afectado, hay inestabilidad, por eso es que cuando lo visualizamos pues no hay un soporte total, esa es la prueba de Gottfried. Y bien, entonces, ¿sabes qué? Pues todo esto me salió negativo. No hay pruebas que me determinen que hay daño en meniscos, que hay daño en el ligamento cruzado anterior, cruzado posterior. Vamos ahora con los laterales. ¿Qué está pasando con esos laterales? ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿Estarán afectados? ¿Cómo se encontrarán? Bueno, pues para esto hacemos la prueba de inestabilidad lateral, un varo forzado. Ajá, sería tal cual sostener la parte medial de la rodilla y llevarla tal cual a la parte externa.
¿verdad? Se hace con una ligera flexión de la rodilla y pues si hay presencia como tal de dolor, pues estaría pues afectada esta estructura, ¿verdad? Pero también tenemos para la inestabilidad del ligamento medial, en este caso algo forzado, sería lo contrario, sería sostener la parte externa, ¿verdad? De la rodilla y hacer una inversión o bien un movimiento interno forzado contra resistencia, perdón, este movimiento más que nada, ¿verdad? Para que si este se llevara a cumplir demasiado, ¿verdad? Que si apareciera dolor, tal cual pues nos lleva hacia una lesión meramente en la ligamento medial. Ajá. Bien, a veces también las puedes utilizar estas pruebas cuando lo que quieres es buscar un diagnóstico al paciente, sabes que viene por prevención, yo no me duele nada, solamente quiero ver si estoy bien. Bueno, estas pruebas se hacen para ver cómo están todas tus estructuras, es como un examen de sangre donde sabes que al tiempo no te duele nada, pero bueno, pues se ha sabido que tienes alguna infección, cuestiones como esas, bueno, así en las pruebas neuromusculoesqueléticas, ¿verdad? Que nos llevan, ¿sabes qué? Pues hay dolor, presencia de limitación de movimiento, tal estructura está afectada. Ajá. Entonces tenemos que rótula, por ejemplo, pues hablamos de prueba de derrame. Ajá, la prueba de derrame nos habla, el objetivo sería presencia de líquido interarticular. Ajá. Aquí el paciente está en decúbito supino, la rodilla está extendida, ¿verdad? La musculatura está relajada. Y bueno, pues vamos a contactarnos a nivel del muslo, ¿verdad? A unos 5 centímetros de la rótula. Ahí vamos a hacer una presión, ¿verdad? En sentido caudal y medial, desde como tal los fondos de los sacos suprarrotulianos y la cara lateral de rodilla. Aquí como tal las yemas pues van a estar oprimiendo ahí la rótula. Ajá, si hay una sensación de rebote, por ejemplo, ¿no? De un chapoteo rotuliano llamamos, pues entonces probablemente es que lo que hay es presencia de líquido interarticular. Tenemos también la prueba de Smith, ¿verdad? Tenemos otras 3 pruebas. Y ahorita hablamos ya de la infiltración. La prueba de Smith también vamos a estar como haciendo en el surco intercondilio. Vamos a mover, ¿no? De un lado a otro para saber si no hay alguna luxación, por ejemplo, de rótula que esté tal cual fuera en su lugar. Esa es la prueba de Smith. Tenemos la prueba de McConnell, que esta va hacia una contromalacia rotuliana. Cuando ya hay este procedimiento, bueno, pues entonces el paciente se encuentra sentado con cadera en rotación externa. Ajá, el paciente tal cual vamos a tenerlo que colocar de esta forma, sentadito. Nosotros vamos a ir sobre el muslo, la cara anterior también del tobillo para sostener, estabilizar. Se sitúa en la rodilla con el paciente en distintas angulaciones, 120, 90, 60, 30, ¿verdad? Para ver si hay una contracción ahí manteniendo unos 10 segundos, la aparición de dolor a estas contracciones. Eh, pues nos indicaría quizá una condromalacia rotuliana. ¿Vale? También otra prueba para esta condromalacia, pues hablamos del signo de Soler, que esta es en decúbito supino, las rodillas extendidas, ambos pulgares van a traccionar la rótula en sentido caudal, ¿verdad? Si hay una contracción del cuádriceps, ahí valoramos, ¿no? Se le solicita al paciente que haga contracción y bueno, pues la presencia de dolor, molestia, nos estará indicando probable condromalacia rotuliana.
¿vale? Eso sería en cuestión a esta prueba. Ajá. Y tenemos también la prueba de inclinación rotuliana, por ejemplo. La prueba de inclinación rotuliana, pues el objetivo es el síndrome femoropatelar, ¿verdad? ¿Cuál es este síndrome? Bueno, pues vamos a valorarlo así como lo vemos en la imagen, decúbito supino, rodilla extendida, cuádriceps relajado, ajá. Y lo que vamos a tratar de hacer es separar el borde lateral de la rótula del cóndilo femoral, tipo al mismo tiempo que se presiona el borde medial suavemente, ¿no? Intentando que la patela permanezca en este surco intercóndilo. Entonces, pues ángulos inferiores a 15 grados, pues nos hablarían de un hallazgo positivo en condromalacia patelar. O sea que ya la rótula está pegándose con el fémur. Debe de haber ese grado de movimiento interno, externo, pero si no lo hay, pues es que ya se está pegando, vamos. ¿Sale? Y bien, para finalizar nuestro seminario, pues hablamos de la infiltración, ¿verdad? Una vez que tú ya haces todo el procedimiento para poder saber dónde vas a entrar, ¿verdad? La infiltración, si sería recomendable mejor entrar en la cara interna o la cara externa de la rodilla, ¿verdad? Porque ya evaluaste, ya hiciste un buen diagnóstico, ya entraste con observación detallada, palpación estática, palpación dinámica, pruebas clínicas, ¿verdad? Pruebas ortopédicas que nos llevan a un diagnóstico específico, te diste cuenta que todo salió negativo, ok. Bueno, pues voy a entrar solamente para que sea bajar el dolor y listo, ¿verdad? Pero si ya sabes que las pruebas clínicas me determinaron que hay una lesión meramente meniscal, bueno, pues voy a entrar en ambas partes, en la parte interna y la parte externa. Para poder hacer una infiltración, chicos, lo que debes de tener es isodine, ¿verdad? Para poder hacer una buena asepsia. Tener guantes estériles, guantes de látex, ¿verdad? Para que, bueno, pues puedas entrar, porque acuérdate que una infiltración, pues es intraarticular, entonces aquí, pues se debe hacer un poco estricto, ¿verdad? Con esas cuestiones que vamos a hueso, no vamos a ir a pie, no vamos a hacerlo superficial, es como un masajito, tenemos que hacer la correcta asepsia. Para esto, bueno, debemos de tener gasas, guantes, nuevamente repito, isodine, tenemos que tener una jeringa de 20, ¿verdad? Y aguja de 27 G por 1,5, que es la ideal, ¿verdad? Para poder hacer infiltración de rodilla. Una más pequeña, pues no nos alcanzaría a llegar a ese menisco, a ese ligamento. Una más grande nos dañaría quizá la articulación, y bueno, entonces eso sería lo ideal. Cuestiones a la aplicación de ozono, 3 ozono, ¿verdad? Que eso es lo que más recomendamos, la aplicación de ozono, ozonoterapia. Ajá, entonces, ¿cuál sería el volumen que se pudiera considerar para rodilla? Puede ser de 20 mililitros, podemos empezar desde 5, 10, 15. Lo ideal es que sea 20, porque es una articulación grande, ¿verdad? Y entonces, pues para poder abarcar toda esa rodillita, pues tal cual serían 20 volumen, ¿verdad? Porque en concentración de ozono, pues hablamos, acuérdense que podemos ser de 5, 10, 15, 20, 21, ¿verdad? De concentración, pero tal cual esto va a depender de si es un padecimiento agudo, si es un padecimiento crónico. Si es un padecimiento agudo que todas tus pruebas te salen negativas, pues ponle un 5 de concentración, volumen de unos 15. Ajá. Pero si es un padecimiento crónico, hablamos de unos 15 o 20 de concentración y unos 20 de volumen. Entonces, aguja de 27 G por 1,5. Ajá. Jeringa de 20. Y bueno, pues ahí hablaríamos de una por semana. En cuestión a las sesiones, acuérdense, en los fondos se dan 20 sesiones para poder restablecer tal cual esa estructura. Puede ser que desde la primera sesión ya se sienta muy bien, eso es claro, eso puede ser, pero debemos determinar un tratamiento completo. Como hablamos de
de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, te mandan, ¿sabes qué? Te lo vas a tomar cada tercer día o diario durante un mes, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí, ya te sientes bien a la semana o en ese mismo día, pero debes de terminar tu tratamiento para poder restablecer todo, ¿no? Entonces, así en las rodillas, ¿sabes qué? A lo mejor desde la primera se te quitó el dolor, pero tenemos que empezar a trabajar completamente, ¿vale? Eso sería la cuestión la dosis de la aplicación de los hongos en una infiltración de rodilla, ¿sale? Y ahí está, vean en la imagen, ahí nos imaginamos cómo está la rótula, cómo está la estructura, y ahí justamente podemos entrar en los dos puntitos verdes que vemos ahí. Esos son tus puntos a infiltrar. Por eso te decía que si ya encontras, ¿sabes qué es el menisco interno, es el menisco externo, es el ligamento cruzado anterior? Pues tú determines cuál es la entrada ideal para tu paciente. O bien, ¿sabes qué es? Que son los dos meniscos los que están dañados, los dos ligamentos, lateral medial, cruzado, entonces mejor entra en ambas partes. Depositas 10 de volumen en un lado, 10 en el otro, ¿verdad? 10 en el interno, 10 en el externo, ¿vale? Eso sería como lo recomendable. Se hace con el paciente sentado, con flexión de 90 grados. ¿Para qué? Para que hagas esto, para que el fémur abra y tú puedas entrar más con la rodilla. ¿Sale? Pero bueno, también se puede hacer en decúbito supino, por ejemplo, con flexión también de rodilla y entras perfectamente. ¿Sale? Para poder hacer la infiltración en rodilla. Pues bien, chicos, pues eso sería todo del seminario de infiltración de rodilla para el bloqueo, ¿verdad? Como en este caso, son. Bien, espero les haya gustado. Sería todo.